Nuestro proyecto tiene como nombre Asociación entre la resistencia muscular y discapacidad por dolor lumbar en conductores de transporte masivo de Megabús de la empresa Integra S.A. en el municipio de Dos Quebradas en el año 2022. Los autores de este proyecto son Christopher de la Cuesta, Verónica García, Laura Vanessa Giraldo, Juan Manuel Grisales y nuestro asesor Jonathan González Santamaría. Pasando al planteamiento de nuestro problema, cabe resaltar que el trabajo como oficio ha entrado en la vida de las personas, produciendo un impacto en su vida diaria, en la salud y sobre todo en su bienestar. Un ejemplo de esto son las actividades asociadas con conducción de autobuses, pues requieren el uso de posturas inadecuadas, además de estar expuestos a condiciones precarias de la vida, atascos, entre otras. Condiciones que si no son manejadas adecuadamente, traerá pues como consecuencia la aparición de diferentes enfermedades, como lo es el dolor lumbar, que es un síndrome musculoesquelético cuyo principal síntoma se focaliza, es un dolor focalizado en el segmento final de la columna vertebral. Durante los últimos años, el alto índice que presentan los conductores de transporte masivo ha sido el dolor lumbar, lo cual está plenamente asociado a lo que hablé anteriormente y además está asociado al déficit funcional musculoesquelético de la columna cervical y dorsal que comprometen por ende el mantenimiento de su postura. Es entonces que la pregunta problema es ¿cuál es la asociación entre la resistencia muscular y la discapacidad por dolor lumbar en conductores de transporte masivo de Megabús de la empresa Integra S.A. en el municipio de Dos Quebradas en el año 2022? La justificación de nuestro problema es que el dolor lumbar es una de las enfermedades que afecta a gran parte de la población mundial e influye considerablemente en la salud pública al ser una de las primeras causas de asentismo laboral. El mantenimiento en el empleo de los trabajadores que sufren de la espalda y la prevención de la lumbalgia crónica constituyen preocupaciones crecientes de los responsables de la salud pública debido a los costes elevados que esta problemática de salud genera en colectividad. La postura es la configuración de segmentos del cuerpo en el tiempo y que está determinada genéticamente para cada especie. Este es un estado de equilibrio en todo momento y está influenciado por factores como la gravedad y las estructuras anatómicas. Asimismo, la fuerza muscular del tronco es de vital importancia para la estabilización de la postura corporal y el mantenimiento de la postura erguida y sedente, que conlleva tener un nivel adecuado de la fuerza muscular del tronco, el cual previene el dolor de la espalda. Para dicho estudio se implementa el método de la escala de incapacidad por dolor de Westry, el cual es una escala muy utilizada y recomendada y está adaptada a la población en general. Es ideal en pacientes con dolor lumbar moderado e intenso, que son los habituales en las consultas de rehabilitación. Permite identificar áreas específicas de intervención para reducir la limitación funcional por dolor lumbar y tiene un valor predictivo de cronificación del dolor, de duración de baja laboral y el resultado del tratamiento conservador o quirúrgico. Entrando en el marco teórico, el dolor lumbar lo causan estructuras sensitivas de la columna vertebral, tales como las articulaciones facetarias, ligamentos vertebrales y músculos paraespinales. Estas estructuras anatómicas poseen terminales nerviosas que median el dolor. La columna lumbar permite que el tronco se doble, estire, incline hacia los lados. La capacidad para girar longitudinalmente sobre el eje es limitada, ya que este tipo de movimientos se hacen en las áreas columna torácica y vertebral. Debido a la carga que tenemos que soportar, las vértebras lumbares son por mucho las más grandes que tenemos en la columna vertebral. Del mismo modo, la columna presenta tres funciones primordiales. La primera es sostener erguido el cuerpo. La segunda es transmitir el peso de la cabeza y del tronco hacia los pies. Y la tercera es permitir todo el movimiento. Por lo tanto, un dolor radicado en la zona lumbar o en la parte de la columna vertebral influye en la resistencia muscular. Por otro lado, la resistencia muscular se define como la capacidad de un grupo de músculos para desarrollar una fuerza submáxima durante un periodo prolongado. La resistencia muscular es beneficiosa para el rendimiento en la vida cotidiana, ya que permite un tiempo más prolongado en diferentes posturas con menores niveles de agotamiento. De mismo modo, la resistencia muscular se mide partiendo de la importancia funcional de los músculos del tronco y de los posibles beneficios del desarrollo de la resistencia muscular, tanto en la salud de la región lumbar como en la mejora de la capacidad funcional y el rendimiento en el deporte y en las actividades cotidianas. Se han desarrollado diversos test de campo y de laboratorio para evaluar esta resistencia muscular de los troncos, donde resalta el test de Sorensen, el cual activa todos los músculos principales extensores del tronco. Asimismo, los factores que influyen a disminuir la resistencia muscular en el ambiente laboral se producen principalmente por la adopción de posturas inadecuadas, el mal manejo de cargas en el trabajo cotidiano y los movimientos repetitivos. De mano con lo anterior, la postura que los conductores más adoptan es la sedente. Por eso hay que tener en cuenta que la posición sedente tiene tanto ventajas como desventajas para los trabajadores. Entre sus ventajas podemos encontrar el menor gasto energético,
ya que disminuye la actividad muscular y se descargan las articulaciones de las extremidades inferiores, ya que estas se encuentran con los muslos y los pies en reposo y apoyados. Y en sus desventajas está que esta postura se genera la disminución de la movilidad de la columna, ya que una postura sentada anómala y sostenida durante mucho tiempo prolongado puede producir fenómenos degenerativos en los discos intervertebrales y en las carillas articulares, puede producir insuficiencia muscular, comprensión y desplazamiento de los órganos de la cavidad abdominal, puede producir varices y edemas en las piernas. Bueno, seguido de esto, en la tarea que realizan los conductores de autobús se encuentran diversos factores como la intensificación de los ritmos de trabajo, la mayor duración de las jornadas con programación de turnos diurnos y nocturnos y en algunos casos mixtos, también hasta la repetitividad, la monotonía, entre otros aspectos que pues y contribuyen mucho a la mejora de la salud de los conductores. Entonces, que el gremio de la empresa de transporte masivo de Megabús se encuentra expuesta a diversas circunstancias en las cuales ya mencioné anteriormente y además se encuentran los sonidos y las vibraciones que se presentan dentro de la cabina y que favorecen a la aparición de enfermedades ocupacionales. Es entonces que esta labor puede llegar a ser riesgosa para la salud, presentando dolor lumbar a causa de posturas y trayendo consigo que los conductores se incapaciten. Asimismo, las tareas que principalmente son realizadas en conducción del vehículo son parar, arrancar, mirar señales, abrir y cerrar puertas y girar del volante, entre otros. Estas labores como parar el vehículo y realizar el servicio de inspección antes de usar el vehículo son efectuadas durante la organización y el control del vehículo y pueden ocupar un 20% del tiempo total dedicado a su labor. Aun cuando no se ha demostrado que la postura incedente es causante del dolor lumbar, sí se ha podido considerar que esta agrava esta condición y también debido a la incomodidad que causa el dolor lumbar, esta aumenta el mantenerse en una postura sedente prolongada, inclusive en personas que no padecen dolores lumbares, si se someten a posturas en sedente, les aparecerá esta sintomatología del dolor lumbar. Entrando en el marco de antecedentes, resaltamos artículos como la lumbalgia entre conductores profesionales de autobuses, factores de riesgos ergonómicos y psicosociales ocupacionales. Este es un estudio transversal, el cual fue publicado en enero del año 2020, que empleó una población de conductores de autobuses urbanos masculinos a tiempo completo, el cual arrojó un resultado de participantes de la cohorte total, 164 conductores de autobuses correspondientes al 45,4%, informaron haber experimentado dolor lumbar en los últimos 12 meses. En factores ergonómicos asociados con el dolor lumbar fueron el asiento incómodo y un soporte incómodo para la espalda. Este artículo concluye que los factores ergonómicos y psicosociales relacionados con el trabajo mostraron una asociación significativa con el dolor lumbar en los conductores profesionales de autobús urbanos en Israel. Bueno, el segundo artículo del marco de referentes tenemos la prevalencia del dolor musculoesquelético entre los conductores profesionales. Este es un estudio de revisión sistemática, el cual fue publicado el 18 de agosto de 2020. Obtuvieron un resultado de 56 estudios realizados en 23 países diferentes, en un total de 14 tipos de transporte ocupacional diferente. Los datos de una población agrupada total de 18.800 conductores profesionales. Esta prevalencia del dolor musculoesquelético osciló entre el 43 y el 93%, donde la región lumbar fue la región corporal con más frecuencia para el dolor musculoesquelético, con una tasa de prevalencia del 53%, donde vivieron 9.883 conductores. Por lo tanto, concluyeron que existe una alta prevalencia del dolor musculoesquelético en conductores profesionales y que la región lumbar fue la región corporal reportada con mayor frecuencia. Bueno, y de mano con la anterior, es entonces que el objetivo general del proyecto es evaluar la relación entre la resistencia muscular y la discapacidad por dolor lumbar en los conductores de transporte masivo de Megabús de la empresa Integra S.A. en el municipio de Dos Quebradas del año 2022. Por otro lado, los objetivos específicos, primero tenemos identificar las características de la resistencia muscular, está también evaluar la discapacidad por dolor lumbar y estimar la relación entre la resistencia muscular y la discapacidad por dolor lumbar en los conductores de transporte masivo de Megabús. A nivel de nuestra metodología, el tipo y alcance de nuestra investigación es un estudio cuantitativo de corte longitudinal y de alcance observacional que tiene como finalidad evaluar la discapacidad lumbar y resistencia muscular en conductores de transporte masivo Megabús en la empresa Integra S.A. En nuestra población y muestra, la población de referencia son conductores de buses públicos, la población en blancos, conductores de buses del municipio de Dos Quebradas año 2022 y la población de estudios, conductores de buses de la empresa Integra S.A. del municipio de Dos Quebradas, año 2022.
Como criterios de inclusión tenemos conductores del transporte masivo Megabús activos y adscritos a la empresa Integra S.A. de Dos Quebradas. Al igual, conductores en un rango de edad entre 30 a 65 años, conductores que refieran dolor lumbar en los últimos 6 meses y trabajadores en posiciones sedentes mayores a 5 horas. Bueno, los criterios de exclusión son conductores que hayan sido intervenidos quirúrgicamente en los últimos 2 años, trabajadores que no formen parte de la red de operadores y conductores que tengan patologías que causen una limitación funcional. Finalmente, como muestra, a partir de una población finita de 125 conductores, tenemos una proporción esperada de 45,4% y un error permitido de 5%. Entonces, se estima una muestra de 95 participantes. Muchas gracias.